Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar que lleva por título Si no tomas las decisiones, otros lo harán por ti. Tú decides. Nos acompaña en esta sesión Laura González, abogada, y el señor Santiago Arándiga, director de Relaciones. Buenos días. Y yo, que soy Juan Sánchez, director de Mentoring y Coaching Empresarial. Bien, tomar decisiones es la esencia de ser empresario. Es tomar, algunos les gustarán más que otras, pero al final no podemos disociar la idea de ser empresario de tomar decisiones. Pero tomar decisiones, decidirse, según nos indica la ciencia, es uno de los procesos más complejos que enfrenta el ser humano. Pero también nos dice la ciencia que un humano toma una media de 35.000 decisiones al día, lo que es una barbaridad, ¿no? Seguramente no conocían esta cifra, excepto que se dediquen a la neurociencia, seguramente no. Pero el dato más curioso es que solo somos conscientes de que un raquítico 1% es el que realmente tomamos conciencia de esa decisión. Es decir, que la mayoría de las veces, cuando actuamos en decisiones, pues en tareas básicas, rutinarias, actuamos de modo automático, con el pretendido objetivo, teóricamente, de aumentar la productividad de nuestro cerebro, que es ahorrar energía. Pero eso son cosas de la neurociencia que no trataremos aquí. Aquí hablaremos de las decisiones conscientes, de las que deben tomar un directivo o equipos de dirección, que en ocasiones se toman de forma precipitada, como si estuviéramos en modo automático y sin ser conscientes del efecto que pueden provocar, derivando resultados poco deseables. Es decir, que el 99% de nuestras decisiones pueden ser inconscientes. Y tomamos la conciencia de la decisión una vez que la hemos tomado, con lo cual siempre es en modo automático. Incluso nuestra tarea diaria como responsables de empresa. Decidimos sobre la marcha, aquello que nuestra experiencia nos dice, no tenemos una clara conciencia de esa decisión. Efectivamente, estos datos, que acabamos de decir, 35.000 decisiones al día, 1% consciente, abruman. Y tras identificarlos, entonces nos surgen como mínimo dos preguntas, que seguro a ustedes se le ocurrirá alguna más. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar decisiones conscientes? ¿Sabemos realmente cómo tomar decisiones? Pues ese es el alcance del objetivo de este webinar, dar respuesta a esas preguntas. Pero también intentaremos poner luz en la definición, en la revisión, el efecto de nuestras decisiones, es decir, cómo estudiamos, cómo valoramos, cómo ponemos en marcha esas decisiones, cómo controlamos los resultados, los esperados y los reales. Santiago, ¿tú conocías este dato de 35.000 decisiones de media y solo 1% de forma consciente? A ver, como dato exacto no, pero sí que es cierto que partimos de una premisa. Ser empresario, tomar decisiones, eso es complicado. Eso nos va a la vida, no es solamente algo banal. ¿Y qué sucede? Que en la vida tenemos una rutina, un día a día que además se nos come. Es un día a día que además de comerse el tiempo es lo más preocupante, que nos come la energía. Y muchas veces cuando tenemos la necesidad de tomar una decisión que además condiciona no solo el futuro de la empresa, sino el futuro de las personas que la componen, nos encontramos que no disponemos de la información veraz, de la información fiable para tomarla. Y eso obviamente es un problema. Sin duda, sin duda. ¿Y tú, Laura, conocías el dato? ¿Te suena? Pues sí, la verdad es que sí que lo conocía, por mi profesión de abogada y además temas criminológicos, pero lo cierto es que no deja de sorprenderme. O sea, es una cifra que es sorprendente. De ahí la importancia de tomar las decisiones de una forma consciente y con los datos apropiados y suficientes, sin dejarnos engañar por las decisiones automáticas que nuestro cerebro nos provoca. Efectivamente, Santi y Laura, la toma de decisiones en ocasiones queda en automatismos, en lugar de hacer el esfuerzo de valorar de forma adecuada y consciente los elementos que precisamos para tomar una decisión empresarial con criterio y valorando pros y contras. Tomar decisiones es decidir, es elegir, en definitiva. Miedo a tomar decisiones equivocadas. Una de las razones que atenazan a la hora de tomar decisiones es el miedo a que esas decisiones sean equivocadas. Efectivamente, por norma existe cierto temor a la toma de decisiones. Siempre tenemos en mente la preocupación de equivocarnos, de que nuestra decisión final pueda afectar a nuestra empresa de forma negativa o afecte a personas que forman parte de nuestro equipo y pueda tener consecuencias indeseadas. Lo que en ocasiones se traduce en parecer que decidimos, pero sin realmente decidir.
esperando que las cosas sucedan. Bueno, efectivamente, nos encontramos en muchas ocasiones con empresarios que no se atreven, no encuentran el momento para tomar decisiones. Esas decisiones además son relevantes, como hemos dicho antes, en la continuidad de la empresa y afectan de una forma muy importante a su futuro, al futuro de la empresa y de las personas. Y esa indecisión en sí misma, aunque podemos considerar que es una decisión, al final, a la larga, puede provocar en muchas ocasiones un efecto absolutamente inesperado, un efecto imprevisible. Al final, ¿qué sucede? Pues que estamos alargando el problema o estancamos o frenamos la evolución de la empresa, ¿no? Ujú. Así es, nos encontramos con este miedo en muchas ocasiones y el efecto puede ser demoledor. Dejamos en manos del azar o del supuesto bien hacer de otros los resultados de nuestra empresa y no decidimos, no elegimos lo que es mejor. Es decir, que tomar decisiones puede causar malestar. En primer lugar, a la persona que las toma, ¿no? Ujú. Y por ende a las personas que pueda afectar. Además, las personas que deciden se sienten juzgadas. También el miedo a tomar decisiones puede ser causado por el desconocimiento en la materia en la que debemos tomar la decisión. Un empresario, una empresaria, no puede saber de todo. Y el reconocimiento de su carencia condiciona la toma de decisión. Ujú. También tenemos el caso contrario, el que decide desde el desconocimiento y, bueno, porque cree que tiene que decidir, ¿no? Entonces las decisiones, pues, no tienen ningún... No valoran sus consecuencias, Efectivamente, no valoran sus consecuencias por el mismo desconocimiento. Esta sería la peor situación. De hecho, a ver, se da en muchas empresas. Aunque sea la peor situación, se da en muchas empresas. Básicamente, el motivo principal es porque el empresario no dispone del conocimiento y la información necesaria para aportar las soluciones o ideas que faciliten esa toma de decisión, ¿no? Sí, ese es otro problema, la verdad, Santi, el equipo con el que nos rodeamos. Entonces, ¿cómo superamos esta situación? Pasar del pensamiento a la acción. ¿Existen mecanismos? Sí. Vamos a verlo. En primer lugar, ¿cómo superar este temor y tomar decisiones de la calidad? Hay que tener el convencimiento, que una decisión es una acción que debe realizarse. Es decir, conviene planear más de una acción y valorarlas todas, pero sin excedernos, ya que demasiadas alternativas no nos ayudan a tomar la decisión correcta. Pero con métodos seguro que es posible, como mínimo, tomar las mejores decisiones, ¿no? Efectivamente. Nadie tiene la bola de cristal Claro, y nadie claro. puede encontrar la solución sin tener como mínimo esos condicionantes que nos obligan a decidir, que nos permiten decidir. Evidentemente, además, contar con datos contrastados que nos permitan valorar la situación de forma objetiva. Y la parte emocional nos puede condicionar y al final las decisiones las debemos tomar con datos contrastados, datos fiables. Eliminar elementos subjetivos, aunque en ocasiones la intuición, ¿verdad, Laura? Sí, sí. Debe tenerse en cuenta. Es decir, ya nos encontramos en muchas ocasiones con empresarios que no saben precisar en qué punto está en ese momento, pero su intuición, su conocimiento, su experiencia dice, oye, yo creo que estoy bien. A ver, al final la intuición es la memoria de experiencias, ¿no? Que aunque tú te creas que es una intuición, es todas esas experiencias que has ido teniendo, cómo te han ido marcando, ¿no? Pero sobre todo, además, tenemos que ser capaces de hacer una extrapolación y de pensar esa decisión, qué posibles consecuencias, positivas o negativas, puede derivar. Sin un estudio de las consecuencias, evidentemente nos podemos equivocar sí o sí. Es decir, no cualquier decisión es buena en sí misma, si no lo ponemos en modo prueba, por decirlo de una manera, en modo demo, ¿no? Que nos permita ver un poco qué puede pasar si hago esto o hago lo otro, ¿vale? Y hablando claramente, o sea, como decían antes, ¿no? Los experimentos con gaseosa, ¿no? Y evidentemente buscar el consenso entre el equipo de gestión. Es decir, todos deben estar en consonancia con las decisiones. Las decisiones unilaterales no acostumbran a funcionar. Sin duda. Es decir, si damos un equipo en el que debemos trabajar todos de forma unida, el empresario no puede ser el que tome la decisión. Debe rodearse de gente que consensúe, apoye y promocione esa decisión tomada. Al final, todos formamos parte de la empresa. La empresa no solamente es el empresario o la empresaria, es el empresario y su equipo, ¿vale? Y una acción, evidentemente, es buscar pues la ayuda de profesionales en todo caso, ¿no? Porque, como decíamos antes, nadie sabe de todo, ¿no? Totalmente, absolutamente. Bueno, en ese caso, ¿quién participa en la toma de decisiones? Pues, si me permitís, en primer lugar tenemos propietarios, propietarias, gerentes, presidentes, presidentas, es decir, son en primera línea de fuego.
Después está el equipo directivo, que evidentemente cualquier decisión afecta o puede afectar a toda la empresa. El equipo humano, es necesario comunicarse con los trabajadores y que ellos te cuenten y te expliquen su perspectiva, su opinión. Contar con un consejero externo o profesional externo que en la materia concreta en el que se esté tratando. Claro. No es menos cierto que no todas las decisiones tienen la misma importancia y conviene tener claro cierta clasificación en los tipos de decisiones. Veamos ahora algo al respecto. Clasificamos las decisiones. El primer paso para tomar decisiones es tener claro el alcance de las mismas. Es decir, qué clase de decisión voy a tomar. Nosotros hemos clasificado 3 grandes grupos. Santi nos enumera. Las primeras son las decisiones estratégicas. Estas son las decisiones que proporcionan una dirección, que le dan un porqué, le dan una finalidad y un propósito a toda la organización. Se basan en la visión, en la misión de la empresa y, sobre todo, sientan las bases para un futuro. ¿Qué tipo de decisiones podemos considerar dentro de las estratégicas? Tiene que ver con ser competitivos. Tenemos que tener en cuenta que para ser competitivos nos encontramos normalmente en un entorno cambiante. Tiene que ver también con ser innovadores. Podemos ser o queremos ser un referente en el sector respecto a nuestra competencia, pero nuestra competencia también va a intentar avanzar. Podemos plantearnos trabajar en nuevos mercados. Podemos plantearnos aliarnos con otras empresas que complementen nuestra progresión. Y cuando hablamos de mercados, muy importante, no solo hablamos de mercados internacionales, sino incluso mercados a nivel nacional. Reforzar nuestra posición de manera que nuestra oferta de servicios o productos se orienten a nichos de mercado que por el momento no habíamos atendido. ¿O por qué? Porque no los habíamos encontrado, porque no se nos había ocurrido, porque no era el momento. O bien, en el ámbito internacional, exportar nuestra gama de productos, nuestra gama de servicios a otros mercados donde creemos que podemos tener opciones. Claro, es que el crecimiento no es algo elegido muchas veces, sino que es una consecuencia del buen trabajo. Nos llevan al mercado al crecimiento de forma casi obligada. Otra de las decisiones que importantes las que llamamos decisiones tácticas. Las decisiones estratégicas se asocian de forma clara con ser proactivos, anticiparnos, pensar hoy en aquello que nos puede hacer, se puede hacer fuertes en el futuro. Es decir, pensar el mañana desde ahora. Decisiones de inversión, decisiones de riesgo, tienen que ver con 4 aspectos clave. Visión a largo plazo, se establecen el rumbo para un periodo que suele oscilar entre 3 a 5 años. Al máximo nivel jerárquico, alta dirección, son tomadas por los responsables de la empresa, quienes delinean la dirección general y hacia dónde queremos ir. Decisiones de relevancia para la organización, cómo decidir la ubicación de una nueva fábrica, por ejemplo, o entrar en un nuevo mercado, ¿vale? Y el plan de estrategia como tal, que es el documento que consolida los objetivos, estrategias y políticas generales, alineando a todas las áreas hacia metas comunes. Laura, ¿cómo son o qué son las decisiones tácticas? Pues las decisiones tácticas es definir qué recursos debemos destinar para ser eficientes en el futuro y hacer realidad nuestros planes estratégicos. Es decir, que continuemos siendo y existiendo en el futuro. Su consecuencia tiene que producirse en el futuro en un periodo medio de tiempo y que pueden ser reversibles, por lo que es posible que los posibles errores en la puesta en marcha de la estrategia puedan ser corregidos. ¿Vale? Es decir, estamos ahí en medio, sin que dañen los objetivos estratégicos de la empresa, sino normalizando dentro de la operativa diaria de la empresa. Es decir, las decisiones tácticas al final serán un puente entre las estrategias estratégicas y las operativas. Aspectos claves de las decisiones tácticas serían la introducción de las medidas en la operatividad de la empresa, eslabón intermedio entre la estrategia y la operatividad, tareas diarias, como decíamos. Planes a medio plazo, lo que denominamos planes directores, cuyo objetivo es aplicar en un periodo corto o medio las decisiones estratégicas. La duración es entre 3 meses a 18 meses, más o menos. La concreción de planes por área, es decir, realizar planes específicos alineados con el objetivo estratégico, por ejemplo, planes comerciales, planes de producción, y definiendo en cada caso los recursos necesarios entre los recursos disponibles, ¿no? Y finalmente tenemos en esta clasificación las decisiones operativas. Y ahora toca ahí lo complicado, el picar piedra. No, hombre, lo complicado. Hasta ahora tenemos el día a día. Dónde queremos ir, lo que queremos hacer, ahora falta cómo lo hacemos, ¿no? Ponerlo en práctica. A ver, en esta clasificación de las decisiones operativas podríamos decir que son las relativas a la gestión diaria. Es decir,
normalmente las cosas se construyen paso a paso, ¿no? No puedes marcarte hitos, marcarte que sean irrealizables, sino que tienes que tener un pequeño avance, un paso a paso. No siempre interviene el máximo órgano jerárquico, pero sí que tiene que intervenir, evidentemente, el que evita colapsos en esa operativa, en ese día, ¿eh? Algunos ejemplos serían la planificación, la producción, la evaluación de las ventas, cobros, pagos, liquidación de impuestos. Este tipo de decisiones deben revisarse periódicamente, porque, claro, si no es imposible conocer el funcionamiento de la empresa, ¿eh? Para conocer ese funcionamiento de la empresa, en el comité de dirección, que ya hablaremos más adelante y que siguen los mandos intermedios de la Esprecia, es quien tiene que responder, tiene que tratar estos temas a corto plazo y conseguir que la operativa habitual de la empresa se alinee con realmente los planes que tenemos de futuro. Podemos decir que gestionan el presente aspectos clave: inmediatez, centrados en la gestión diaria, especificidad, acciones concretas de planificación, seguimiento, supervisión, producción, flexibilidad, decisiones que puedan ser adaptadas con rapidez. Cada caso, claro. Los cambios que se producen cada día, no estamos en una parte inmovilista, sino que al contrario, los cambios además son cada vez más acelerados. Está claro que en una empresa la operativa es la parte importante, la que vemos cada día, pero la operativa es consecuencia de tomar decisiones estratégicas y de tener una buena planificación y puesta en marcha, que sean decisiones tácticas. Aunque no seamos conscientes, hablando de consciente e inconsciente, en ocasiones estamos aplicando esto. Es decir, cuando una empresa decide hacer algo que tiene que tener sus consecuencias en X años, ¿vale? En el momento que solamente lo piensa el empresario o el equipo de personas que dirigen la empresa, obviamente hay una decisión de tomarlo y hay una planificación de ponerlo en marcha, ¿vale? Con un objetivo final. Y eso al final repercute en lo que tenemos en la operatividad, lo que ocurre en nuestra empresa cada día. El traspaso de la estrategia a la operatividad, que es la táctica en definitiva, y no quiero ser especialmente técnico, pero es que esto es lo que ocurre a diario en cualquier empresa, nos lleva a que nuestras decisiones sean consecuencia o estén encaminadas a conseguir esa estrategia. El gran problema puede ser siempre cuando nos centramos o nos obcecamos en la estrategia sin ser conscientes que de vez en cuando hay que dar un paso atrás, hay que ser flexible, hay que recapacitar, hay que ver las consecuencias de la decisión y marcar muy bien los hitos de todo eso. Es decir, que a veces nos olvidamos la táctica. Es decir, ¿por qué hacemos cosas? Esa planificación a corto plazo que va permitiendo ir revisando ese camino que hemos decidido hacer largo, pero que requiere paradas de vez en cuando. En conclusión, tenemos que las decisiones estratégicas trazan un rumbo. Las decisiones tácticas aseguran que disponemos de los medios adecuados para seguir ese rumbo, ¿vale? Y las decisiones operativas se encargan de la ejecución práctica de nuestras decisiones. Dominar los tres niveles nos impulsará a conseguir los objetivos estratégicos y prosperar en el cambiante universo empresarial, que no es poco, ¿vale? Tenemos claro que definir el futuro, ¿vale?, es uno de los objetivos fundamentales de la alta dirección de la empresa. Pero para ello necesita tener sistemas o métodos que le permitan definir dónde están esos momentos respecto a su entorno y desde ahí extrapolar su nueva ruta estratégica. El camino que marque la continuidad, el futuro de la empresa. Revisemos ahora uno de los métodos que nos permite enfocarnos en nuestros pasos futuros y en la toma de decisiones que debemos tomar. Uno de los métodos más extendidos, prácticos, sencillos y ejecutables es el conocido como análisis DAFO. Bueno, esta es una de las herramientas con las que podemos valorar los factores internos y externos que puedan influir en el éxito de la empresa, sin duda, visualizando tanto aspectos positivos como negativos. Como decimos, el análisis DAFO analiza la situación de la empresa desde una visión externa e interna. Por un lado, a nivel interno nos ayuda a identificar nuestras debilidades y fortalezas y por otro lado, a nivel externo nos ayuda a identificar pues, las amenazas y también nuestras propias oportunidades. Ahora tenemos la oportunidad de verlo con más detalle en la siguiente diapositiva, ¿vale?, en la que nos explicará Laura y Santi pues, un poco. Vean. Aquí tenemos las debilidades. Laura, ¿qué nos cuentas de las debilidades? Bueno, las debilidades. El reconocimiento de las debilidades es un aspecto negativo de nuestro análisis interno. Claro. Nos supone hacer un ejercicio de honestidad. No podemos hacerlo bien, ¿no? Efectivamente. Por lo que te digo, nos supone hacer un ejercicio de honestidad y reflejar las desventajas competitivas de la empresa frente a nuestra competencia. Es decir, lo que nos impedirá alcanzar el objetivo, ¿vale?
falta de experiencia en un sector, costes elevados, situación financiera débil, fuerza laboral rotativa en exceso, falta de talento, es decir, todo aquello que pone en riesgo la consecución de los objetivos. Santi, amenazas. Esas debilidades al final se nos convierten en amenazas. No podemos pensar que nosotros somos muy listos y que la competencia se va a quedar parada, ni mucho menos. El reconocimiento de las amenazas es un aspecto que, aunque sea negativo, es necesario en nuestro análisis externo. Y aquí es muy importante ser realista. Se trata de identificar, enumerar, definir aquellos riesgos internos que nos pueden impedir lograr nuestros objetivos. Al final, cuando somos empresarios, tenemos una empresa, tenemos que tener una ilusión, tenemos que tener unos objetivos. El identificar estas amenazas nos ayuda a actuar de forma proactiva. Es la única forma de hacer frente a esas amenazas, ¿vale? Efectivamente. Reducirlas, limitarles su efecto en nuestros objetivos y, sobre todo, hacer acciones preventivas. Por ejemplo, si detectamos nuevos competidores en el mercado, cambios legales o de legislación que puedan perjudicar la comercialización de nuestros productos, posibles aumentos de precio en materias primas, que además los hemos vivido recientemente en una actualidad sociopolítica muy complicada y muy acelerada. Dependencia que podamos tener de proveedores, dependencia que podamos tener de clientes. Cambios en el comportamiento de consumo de nuestros clientes, porque los clientes tampoco es algo estanco, también van evolucionando y van teniendo otras necesidades. Nuevas tecnologías que dejan absolutamente obsoleto nuestro producto, nuestro servicio. Es decir, tenemos que estar muy atentos a la evolución del mercado y del entorno para detectar esas amenazas y actuar antes de que sean un problema. Y no todo van a ser aspectos negativos, evidentemente. Es decir, el DAFO también recoge aquellas partes que son aspectos positivos. Como las fortalezas. Efectivamente. Por ejemplo, el reconocimiento de las fortalezas es una visión positiva de nuestro análisis interno. En el área de fortalezas aplicamos el plan estratégico, nos permite definir cómo podemos afrontar nuestras decisiones. Sobre todo de decisiones estratégicas, en qué nivel de preparación estamos que permitan el éxito del plan, ¿vale? Es decir, no podemos andar imaginando. Experiencia en el sector, posicionamiento en el mercado, conocimiento del cliente, innovación tecnológica, situación financiera, fuerza laboral formada y acoplada con la estrategia, es decir, talento y la propuesta de valor de la empresa. O sea, aquellas cosas que nos diferencian respecto a la competencia, ¿no? Efectivamente. Lo que hace que realmente seamos competitivos. Y también, pues, Santi, oportunidades, también es un aspecto positivo, ¿no? Saber hacia dónde tenemos que guiarnos y cómo, ¿no? Evidentemente. A ver, las oportunidades, tenemos que estar atentos a detectarlas. No van a venir con una banda de mariachis a avisarnos que tenemos una oportunidad. Tenemos que estar atentos. Exactamente, tenemos que estar atentos a lo que sucede en el mercado, ¿no? Considerar los factores externos positivos, igual que antes hemos considerado los factores externos de las amenazas. Tenemos que tener esa proactividad, esa vigilancia constante de cualquier cambio que pueda influir en los objetivos. También cambios legislativos que pueden afectar, las nuevas tecnologías, que en este sentido pueden ser cambios que nos pueden afectar positivamente en nuestra actividad y en la consecución de nuestros objetivos. Cambios en mercados externos que nos permiten acceder a ellos. La logística, el mercado, como hemos dicho antes, la situación sociopolítica es muy cambiante. Tenemos que estar muy atentos. Clientes que nos solicitan un servicio, un producto nuevo y que podemos llegar a ser competitivos y, ¿por qué no?, atacar ese nicho de mercado. Correcto. Cualquier oportunidad debe ser vista de forma evidentemente rigurosa. No podemos tirarnos a la piscina en todas las piscinas que encontremos. Tenemos que asegurarnos que hay una que haya agua, por lo menos para nosotros. Bueno, nos dedicamos a la limpieza de piscinas y entonces tenemos que tirarnos para dejarla limpia. Tenemos que tener un estudio previo. No podemos movernos solamente guiados por la intuición, ¿no? Bueno, pues como han podido observar, un DAFO es un ejercicio completo, que os he comentado hacer cada cierto tiempo. Nosotros creemos que cada año tenemos que hacer un DAFO, ¿vale? Para ajustar nuestra táctica a la actualidad del mercado y no perder de vista nuestros objetivos estratégicos. Es decir, fíjense en este cuadro, antes de pasar a la siguiente diapositiva, en la que estamos hablando de que hay dos clasificaciones, ¿no? Análisis interno, análisis externo, y que marca aspectos negativos y aspectos positivos. Es decir, miramos hacia nosotros y miramos hacia afuera. ¿Qué es lo que hacemos bien? ¿Qué es lo que no hacemos bien? Nuestras debilidades. ¿Qué nos amenaza del sector, de nuestros clientes, de la sociedad? Ese cambio político que podemos hablar, que parece que no, pero a veces ocurre. Y normalmente un cambio político tiene consecuencias económicas siempre, ¿vale?
Y luego hablamos también del aspecto positivo, es decir, si estamos ojo a visor, estamos atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, seguramente veremos oportunidades donde antes ni siquiera nos habíamos dado cuenta que existían. Y además, desde un aspecto positivo interno, somos capaces de darnos cuenta de que, oye, pues eso podemos hacerlo. Somos capaces de llegar a ese mercado, a ese cliente que hasta ahora ni siquiera hemos considerado. ¿Por qué no? El hacerse la pregunta de ¿por qué no? Es el fundamento de hacer un DAFO. ¿Por qué no? Siempre es posible. Entonces, nuestra invitación desde aquí, con ayuda o sin ayuda, es que cada X tiempo, si puede ser cada año, realicen un DAFO. Es un análisis interno, su propia auditoría, y verán, participando todas las personas, escribiendo en cada cuadrito cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas, fortalezas, oportunidades, llegarán a consecuencias importantes. A conclusiones más que consecuencias. Conclusiones que van a consecuencias, sin duda. Seguimos. Alternativas o propuestas para alcanzar el objetivo estratégico. Bien, una vez realizado un DAFO, que nos da un baño de realidad y nos sitúa en nuestro mundo empresarial, en nuestras capacidades, en nuestras limitaciones, en nuestras oportunidades, ¿vale? Es el momento de analizar la situación. Es el momento de visualizar las alternativas propuestas para establecer nuestro plan estratégico. Elegir las alternativas. Todos participan, existe un comité de dirección. Santi, ¿qué es? O mejor, ¿qué debe ser un comité de dirección? Esto es muy importante. Es una definición que muchas veces se lleva a equívoco y no se ejecuta bien. Un comité de dirección bien entendido es una herramienta muy potente para tomar las decisiones y además soluciona en gran medida la soledad del empresario, esa sensación de soledad de que todo pasa por mí, ¿no? ¿Qué debe ser un comité de dirección? Muchas veces se entiende mal, se confunde con una reunión de propiedad o de directores. Y no, en un comité de dirección debe estar toda aquella persona que por su labor, por su experiencia, por la función que tiene de transmitir el mensaje del objetivo de la empresa a los empleados, es importante que esté alineado al 100% con los objetivos comunes de la empresa. Ahí es muy importante que lo que se habla en el comité quede en el comité. No hay nada peor que una discusión sobre un punto estratégico en la máquina del café entre dos responsables, entre dos directores, porque al final la actividad de la empresa, los operarios, aquella gente que tiene que ejecutar todas esas acciones que nos van a llevar a la finalidad que pretendemos, precisan un mensaje claro. Con un mensaje claro ya es difícil, ya nos cuesta que lo consigan y nos cuesta seguirlo y controlarlo. Por lo tanto, es muy importante que desde el comité de dirección hacia abajo emane una idea clara de a dónde queremos ir y cómo hacerlo. El comité de dirección, evidentemente, es el que va a decidir cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que movernos, cuál es el resultado de nuestras decisiones, ¿no? E incluso definir qué decisiones o qué alternativas tenemos, ¿no? Pero para la elección de la mejor alternativa, ¿vale? Porque a veces podemos poner sobre la mesa muchas alternativas y no ser capaces de llevarlas todas adelante, o ser un poco riguroso diciendo, oye, que sí, que no deberemos llevar adelante. Por lo tanto, en eso también hay un procedimiento, hay que pensar de qué manera, el procedimiento que veremos a continuación, qué nos conviene más. Es decir, es hacer otra vez otro análisis, ¿no? Diciendo, oye, se me ocurren 25 cosas a hacer, pero oye, que somos 4 en la empresa, que 25 solamente no vamos a poder. ¿De qué manera nos organizamos para que esto pueda cambiar? ¿O cuál es la mejor opción? Le toca el cómo. Efectivamente, el cómo hacerlo, ¿no? Entonces, hemos ideado una serie de alternativas, en concreto son 9, ¿vale? De pasos, mejor dicho, más que alternativas, en las que nos permiten, siguiendo estos pasos con cierto rigor, ¿vale? Decidir cuáles son la alternativa que creemos más viable en cada caso, ¿vale? Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son esos 9 pasos que hemos definido para esas 9 etapas que hemos definido. Recomendamos que estas son las recomendables, para buscar la edición más plausible. Lógicamente las alternativas al objetivo pueden ser varias, de igual manera que todos los que se debe valorar si son realistas o estamos planteándonos una quimera difícil, por no decir imposible de conseguir. Laura, dinos un poco de pasos. Juan, en primer lugar, y luego, fundamental el análisis de la situación. Es decir, esto como punto 1 y puede ser el DAFO, ¿no? Por ejemplo, podría ser el DAFO o pues, un análisis realizado por externos. Analizar la situación correctamente. En segundo lugar, tenemos que identificar las alternativas. Es decir, no solamente tenemos encima de la mesa lo que creemos, sino que quizá hay algo más que no somos conscientes en ese momento. Identificar y analizar esas alternativas.
sopesar el impacto y la efectividad de cada una de ellas, cómo repercutirá todo esto que estoy haciendo en mi empresa. Definir los criterios para toma de decisiones, ¿vale? ¿Quién, cómo, cuándo, por qué? Es decir, todo eso tiene que quedar bien definido. Seleccionar una de las alternativas, es decir, no todo vale en el tablero del ajedrez. Como punto 7 tenemos la implantación, es decir, si todo lo que se haya decidido se tiene que implantar, y para ello tiene que haber una evaluación de resultados, que evidentemente tiene que quedar por escrito finalmente en un informe. ¿Qué es el plan estratégico? Efectivamente. Una cosa importante, y creo que a veces, lo ha comentado antes Santi, ¿no? La soledad del empresario, pero yo iría más allá. A veces la soledad del empresario también se junta con la soledad del comité de dirección, es decir, estamos metidos en nuestra burbuja, ¿vale? En la que lo que ocurre dentro de nuestra empresa creemos que se controla, que dominamos y tal, y no tenemos una visión externa de la situación. O sea, sí sabemos lo que nos influencia directamente a nosotros, ¿no? Con nuestros clientes, nuestros proveedores, ¿no? Pero no tenemos una idea de qué puede suceder más allá de esos proveedores. Es decir, somos ciegos. En definitiva, estamos dentro de una caverna, por decirlo de una manera, en la que nos sentimos más o menos cómodos, y lo que nos llega son una parte de lo que está ocurriendo en ese mundo, ¿vale? Entonces, como también decía hace un momento Laura, el hecho de analizar, identificar y analizar las alternativas posibles también requiere muchas veces de que alguien externo a la empresa nos haga pensar. Claro. Nos haga pensar de manera, oye, ¿qué está ocurriendo fuera? Además, ese alguien, ¿vale? Es una persona que seguramente dentro del mercado pues está teniendo diferentes inputs. Inputs, ya sea en el sector propio del cliente o en otros sectores, lo cual nos va a permitir tener una riqueza de alternativas o incluso una posibilidad de decir, oye, este camino no lo cojas porque sabemos que es un camino fallido. Oye, me lo han vendido como la gran... Oye, te vas a equivocar. Se sabe lo que no se ha de hacer, por lo menos. Por eliminación, las posibilidades de acertar son muchísimo mayores. Ni más ni menos. Es decir, por lo tanto, esa posibilidad de que alguien me dé una opinión, que alguien me dé un resultado posible o posibilista de qué está ocurriendo en el exterior y que yo no soy consciente de ello, porque no tengo por qué saberlo todo, repetimos, Tampoco el que venga de fuera lo va a saber todo, pero como mínimo tiene una experiencia más amplia, porque viene probablemente de tocar diferentes sectores y diferentes opciones, o incluso clientes o competencia del empresario o de la empresaria que quiere apurar una alternativa y que esa alternativa, pues oye, quizás no es la mejor. Conocemos de este, ¿vale? Que le ha ocurrido o que lo ha intentado y no ha funcionado, ¿vale? Entonces, seguimos con lo que tenemos que hacer, ¿vale? Seguimiento y control. Una vez que hemos tomado la decisión y puesto en práctica el plan, debemos establecer sistemas de control, medición y mejora. Vamos a recordar a Peter Drucker, que ya lo mencionamos en nuestro anterior webinar, y que es un poco el que nos tiene que decir el camino marcado, ¿no? Decía, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. Entonces, Santi, ¿cómo ves esto? A ver, un sistema de seguimiento y control es que es absolutamente necesario. Hoy en día a nadie se le ocurriría coger el coche, irse a una población que no conoce y no poner el GPS. Tenemos que tener un seguimiento y control. Hoy en día está inventado. Son cosas que prácticamente tenemos la obligación de incorporar a nuestra actividad diaria. Sobre todo cuidado con los radares, ¿no? Porque es importante. Debemos, además, no caer en el error de que el comité de dirección de la propiedad tiene que ejecutar y controlar absolutamente todas las ideas, todos los proyectos que surjan, sino que lo que se tiene que hacer es, buscando el buen fin del proyecto, midiendo muy bien el alcance del objetivo, tener un seguimiento cercano. Tenemos que ver las mejoras previstas, saberlas controlar, y para ello tenemos que tener una persona, alguien, un control que ejecute todo ese proceso, ¿vale? El comité, al final, lo único que tiene que esperar es que le rindan cuentas de la dirección de la marcha del proyecto, de cómo está la ejecución del mismo y, sobre todo, proponga las rectificaciones que considere oportunas. Efectivamente, Santi. Un sistema, metodología de medición técnica y económica que permita determinar si estamos en los objetivos marcados, ¿vale? Los pasos serían, pues, la definición y creación de un comité de proyecto que debe incluir a todas las áreas implicadas de la empresa, ¿vale? Esto es muy importante. Asignación de responsable directo del proyecto
que tenga que dirigir las decisiones tácticas para coordinar la estrategia con la operativa, como comentaba antes Juan. Definir un calendario de reuniones debería ser coincidente con los hitos marcados en el proyecto. Definir un sistema de control y seguimiento que permita valorar la situación del proyecto en cada momento y determinar si estamos en la línea o no para tomar nuevas decisiones, ¿vale? Generar informes que expliquen con claridad, ojo, con claridad, los resultados del proyecto y su marcha respecto a los hitos previstos. Deberá recoger decisiones operativas, rectificativas, propuestas para enderezar la marcha o pasar a la siguiente fase. El informe lo presenta el responsable del proyecto a la alta dirección de la empresa, ¿vale? Gracias, Santi. Gracias, Laura. Vamos a ver ahora qué pasos deberíamos tomar. Lo que no se puede medir, como decíamos, pues no se puede controlar. Y hemos establecido un pequeño sistema de medición de 4 puntos que proponemos, que puede ser también interesantes. Seguramente pensarán, ¿y cuántos pasos se queda para llegar a algo? Evidentemente, las cosas no son inmediatas ni son fáciles y requieren de un procedimiento, un método, que es lo más aconsejable. Seguir siempre un método para no equivocarnos. Es decir, nadie se le ocurrirá pues no parar el coche cuando va a poner gasolina, sino que el paso previo es parar el coche, poner gasolina y sobre todo no equivocarse el tipo de combustible, porque entonces nos podemos cargar el motor. Todo esto es lo que estamos hablando, no hablamos nada especial. Cuando ponemos gasolina es un acto automático, un acto inconsciente, aquí es un acto consciente, ¿vale? Es decir, tenemos que hacer las cosas de forma consecuente. Entonces, Laura, cuéntanos un poco. Este sistema nos permite conocer la situación del proyecto en relación con los aspectos económicos, inversión realizada, resultados de la inversión, distribución de coste, comparativa con los objetivos previstos en cuanto a cantidades, fechas, recursos, y finalizamos con un informe que determinará las acciones a realizar en cada caso. Siempre hay un informe final, porque siempre, tenemos que recoger cosas de dónde estábamos y cómo hemos funcionado y tomar decisiones nuevas, ¿verdad? Y nos servirá para volver a analizarlos dónde estábamos y hacia dónde vamos. Entonces, ¿el paso 1 qué tiene? El paso 1, tenemos la definición del objetivo, alcance y puntos críticos del seguimiento. En el paso 2, nos encontramos con la recopilación de datos, ¿vale? Si no podemos tomar decisiones, lo tenemos. Efectivamente. Que en el paso 3, el análisis crítico de la situación, la evolución, ingresos, costes, inversión. ¿Estamos donde queríamos? ¿El coste es el que queríamos? Efectivamente, o sea, son preguntas básicas para saber si hemos llegado donde queríamos estar o no. ¿Y el paso 4? Y como paso 4 tenemos el, efectivamente, maravilloso informe de comunicación y rendimiento de cuentas. Efectivamente, no podemos hacer nada que al final no tenga una rendición de cuentas. Es un sistema sencillo, son 4 pasos que creo que al final son relativamente fáciles de llevar a cabo, ¿vale? Y que al final dan bastante rigor de cómo tiene que hacerse la toma de decisiones y el seguimiento de las mismas, ¿no? Es decir, un plan definido. Pero tenemos más, tenemos más, sí. Lo vamos a ver ahora, es decir, porque no acaba aquí la cosa debería ser sistema de mejora continua, es decir, ¿no? Es decir, si nos quedamos con el hacer análisis y no vamos a ningún sitio y ahí se acaba el tema, pues nada. Pero todo es mejorable, ¿no? Y el análisis de evolución de proyectos es mejora continua. Cualquier plan que pongamos en marcha tiene que tener por definición pues, un sistema de análisis de mejora. Y cuando hablamos de mejora continua, pues tenemos que hablar de ese señor, que seguramente conocerán, o si nos lo voy a presentar ahora mismo, que es el señor William Edwards Deming, que este señor pues viene del sector de la automoción. Es decir, este señor fue el que puso en marcha un sistema sencillísimo que ahora plantearemos y veremos, y un sector americano que enseñó a los japoneses a hacer coches, ¿vale? Y que Toyota llegó a lo que llegó gracias al sistema, a lo que se llamó el ciclo virtuoso de Deming, ¿vale? Y el objetivo básicamente de Deming es trabajar, pues bueno, siguiendo los pasos del DAFO, llegar a definir una dimensión, un sistema de mejora continua, que en este caso, pues bueno, como decía, llegó del sector industrial, pero que es fácilmente aplicable a cualquier sector, a cualquier decisión tomada, y que tiene 4 fases o 4 puntos, que se llama, de hecho, el acrónico de su sistema se llama PDCA, ¿vale? Que significa Plan, Do, Check, Act, y en castellano sería planear, hacer, chequear o revisar y actuar, ¿vale? Que es sencillo de entender y teóricamente sencillo de aplicar, porque en este mundo sencillo, Santi, como que no hay nada. Bueno, y si hay algo sencillo tenemos la virtud de complicarlo. Sí, exacto. A veces pasa también, sí. Entonces, ¿qué nos cuentas? El ciclo de Deming, que además es un círculo que se ha considerado virtuoso, que incluso, como comentaba Juan, inspiró el famoso método Kaizen de los japoneses, de la mejora continua.
se divide en 4 partes. La primera es planear. No podemos improvisar. Las cosas se tienen que hacer, ¿por qué? Por algo, ¿eh? Porque tenemos un objetivo y porque son acciones o controles o actividades que tenemos inmersas en un plan que nos va a llevar a cumplir nuestros objetivos. Y nuestro objetivo no solamente es que la empresa funcione mejor, y perdona que aquí añada algo, sino que al final la finalidad del empresario es estar tranquilo, estar feliz con su empresa. Que la empresa al final funcione más efectiva o no. Ojo, lo importante es que el empresario esté bien en su empresa, tenga ganas de llegar a su empresa, tenga ganas de trabajar. Para eso se necesitan aplicar todas estas herramientas de control, estas herramientas de efectividad, pero sobre todo enfocadas a la tranquilidad del empresario. Lo primero es planear, como decíamos, no podemos hacer las cosas al tuntuno porque sí, sino que las cosas tienen que tener un sentido y tienen que estar inmersas en un plan mayor, en un paraguas, ¿de acuerdo? Lo segundo es actuar, podemos pensar, podemos evidentemente sentarnos en un despacho y las pizarras, los excels y los pensamientos y las cervezas con el socio lo aguantan todo, lo aguantan absolutamente todo, pero luego eso hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Decidir es actuar, es poner en marcha, es dotar de los recursos para que esos hitos que hemos querido que se vayan produciendo se produzcan de forma real. La tercera es verificar. ¿Por qué? Porque si no vamos verificando, si queremos ir a comer a Bilbao y cuando nos damos cuenta estamos en Alicante, pues difícilmente vamos a llegar a comer a Bilbao. Si estamos en Burgos tenemos más posibilidades. Es decir, durante el camino hemos de verificar, hemos de ver que el camino que estamos siguiendo es el correcto. Y la última, actuar. Realmente planear, hacer, verificar y actuar. ¿Por qué actuar? Si os fijáis, parece una redundancia. No, hacer, actuar, no. Primero hacemos. Actuar es más reactivo. Es, una vez hemos hecho esa verificación, actuar si hay alguna desviación. Si vemos algo que no acaba de encajar en el plan inicial, pues hemos de hacer un ejercicio de realismo, con datos reales, y a partir de ahí actuar rectificando aquellos puntos que sea preciso, que consideremos preciso rectificar. Si se han fijado, se llama ciclo porque al final pues, es un ciclo, ¿no? Un ciclo en el que hay 4 partes, ¿vale? Sigue una secuencia lógica, es una herramienta relativamente sencilla, lleva a la mejora continua, es decir, si nos replanteamos siempre las cosas nos va a ayudar a mejorar, ayuda a identificar y eliminar, es una gestión efectiva. Es decir, añadiría a lo que ha dicho antes Santi de la felicidad de ser empresario, además, la seguridad. Es decir, que cualquier cosa que hagamos tenga cierta seguridad y cierta tranquilidad. No se puede ser feliz si no estamos tranquilos y serenos. Claro. Y para ello, pues a veces hay que tomar tiempo y método. Lo cierto es que para cualquier decisión y para evaluar su evolución no existe nada tan práctico. En especial para reconsiderar actuaciones operativas de tipo rectificativo. Ojo, rectificativo no quiere decir que esté mal necesariamente. También se rectifica en positivo. Si, por ejemplo, nos avanzamos al plan de previsión en fechas, en rendimiento, etc., pues también es una forma de rectificar, pero no peyorativa. Efectivamente, Laura. Es decir, un plan bien llevado a veces se acelera y requiere de ajustes del plan global para acomodar el resultado. Y si va más lento, actuar de igual forma. Es decir, medir, rectificar, actuar, que es decidir en todo momento, ¿no? Con claridad y con información de calidad. O sea, importante, ¿eh? Hay que tener muy claro qué información tenemos y cómo la trabajamos para llegar a lo que necesitamos. Es decir, no se puede decidir cosas sin tener información, no se puede decidir nada si no hay un plan, no se puede decidir nada si no hay un plan de revisión, de seguimiento, de continuidad. Bien, la evolución de una empresa depende de la calidad de las decisiones, lo cual implica tomar riesgos, pero con la precaución debida. Disfrutar de ser empresario es sin duda hacer planes y que estos salgan bien. Para que esto salga bien, hay que decidir bien, ¿no? A ver, disfrutar de ser empresario, lo hemos dicho antes, es conseguir sus objetivos, cubrir las motivaciones, pero para ello hay que tomar las mejores decisiones y además tomar las mejores decisiones cada día. Aplicar un método y rodearse de profesionales en los que confiemos, de auténticos profesionales en los que tengamos confianza y tomando día a día esas mejores decisiones, la garantía de éxito, si no total, aumenta. Crece sin duda. Crece sin duda. O sea, efectivamente hay que tomar decisiones, como es normal, es necesario equivocarse, aprender, corregir, mejorar y crecer. Ser empresario es tomar riesgos, la adrenalina del empresario es la decisión,
O sea, no el riesgo como tal, o sea, no nadie se arriesga innecesariamente, y los riesgos tienen que ser medidos y tienen que ser controlados. O sea, dar el paso dar el paso para tomar decisiones dentro de este mundo tan complejo en el que cualquier cosa nos puede costar mucho dinero, es importante pues tener la garantía de que tenemos un método suficiente que nos permita, o sea, primero analizar qué es nuestro DAFO, dónde estamos y dónde podemos llegar, tener un sistema que nos permita elegir cuál es la alternativa mejor, ¿vale? Tener un sistema que nos valore cada paso que estamos dando, si estamos dando los pasos correctos, y después, evidentemente, entrar en el plan de mejora. El plan de mejora es la revisión de ese plan de forma continuada para que nuestra operativa se adapte a la estrategia que tenemos planteada. Es decir, no se puede crecer si no tenemos claro cómo tenemos que hacerlo, cuándo tenemos que hacerlo, con quién tenemos que hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos dicho en este webinar? Pues bueno, ¿quién decide en tu empresa, en definitiva? La idea es del pasar de él. ¿Tú decides? Con esa pregunta que nos hacemos todos, ¿tú decides realmente? Y llegar a la exclamación de tú decides realmente. Tienes que decidir para decidir, tienes que aplicar la metodología que te hemos transmitido en este webinar. Bien, ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que hemos recibido durante estos días, ¿vale? Y que creo que pueden ser interesantes también para todos ustedes porque son las dudas clásicas que podemos encontrarnos, ¿eh? Les recuerdo que tienen a su disposición el correo consultas@cd.es en el que pueden hacer llegar cualquier pregunta que consideren oportuna, ya sea de este webinar, ¿vale? Ya sea de este tema o de cualquier otro tema. Es decir, estamos abiertos a responder cualquier consulta que quieran hacernos. Les atenderemos con sumo gusto. Es decir, si tienen una pregunta respecto, no sé, la anterior webinar hablábamos de presupuestos, pues responderemos a presupuestos. El anterior hablábamos de protocolos de familia, hablamos de plan de sucesiones, hablamos de planes estratégicos en la sucesión, ¿vale? También le podemos ayudar. Cualquier cosa que tengan de inquietud en su empresa, pues le invitamos a utilizar nuestro canal de consultas, consultas@cd.es, ¿vale? En el que podrán, pues, enviarnos sus cuestiones y tal. Ahora lo que vamos a hacer es, sobre este tema que hemos tratado, pues comentar ciertas preguntas que hemos recibido, ¿vale? Y intentaremos dar la respuesta más adecuada. Vale, una de las cosas que nos vienen muchas veces por parte de nuestros empresarios es, oiga, no dispongo de tiempo para tomar decisiones y a mi equipo le pasa igual. ¿Cómo soluciono esto? ¿Y tú qué propondrías en este caso? A ver, más que una pregunta es casi una declaración de una situación, ¿no? Debemos diferenciar qué clase de decisiones. Entiendo que en este caso a qué se refieren las estratégicas, su seguimiento. Obviamente todo comporta tiempo y el tiempo es escaso, lo que hemos dicho antes, ¿no? El día a día se nos come. Pero es absolutamente necesario lo primero buscar el tiempo para tomar estas decisiones. Si no caemos en la inactividad, es la empresa quien nos lleva a nosotros, no nosotros dirigimos a la empresa. No solo el empresario, además, porque que tenga tiempo el empresario para tomar las decisiones, pero el equipo no preste el apoyo suficiente porque lo tenemos sobresaturado, no nos va a solucionar. Tenemos que saber gestionar. No decidir es dejar que las cosas pasen sin más, pero con un control, con una predisposición, con una organización. Efectivamente. Otra pregunta que nos hacía Laura, ¿vale? ¿Qué tipo de información necesito para tomar decisiones? Pues el tipo de información está claro que en función del tipo de decisión estratégica, táctica u operativa, se necesitará un tipo de información u otra. No podemos actuar con la misma información de la misma manera. Lo que deberá estar claro en la toma de decisiones... Una información que ayuda a la decisión, evidentemente hay que tener esa información, sí. Efectivamente. Y definirla. Efectivamente. Lo primero es definir el objetivo estratégico y, obviamente, en función del objetivo, la cantidad de información que refuerce la decisión. Eso es. Cualquier duda puede ser resuelta, ¿no? Y todo el equipo debe estar tranquilo en cuanto tiene elementos suficientes para jugar y avalar la decisión. Por supuesto. Y es importante lo que comentábamos de no tener un exceso de información. Igual que cuando vamos en coche no hay una alarma que se nos enciende si la tapa del cárter está a 89 grados. Porque sinceramente, ¿qué vamos a hacer con esa información si no tenemos ni idea si eso es bueno o malo? Al final, ¿qué queremos saber? La velocidad que llevamos, que se encienda una alarma. Si el aceite se calienta y el GPS exacto para el coche. Pues esto es lo mismo. El exceso de información al final nos hace perder. Con lo cual tenemos que tener muy claras cuáles son aquellos puntos que realmente son críticos. Aquellos puntos en que se nos encienda un warning. Y ahí es cuando hemos de parar el coche si hace falta. Es decir, que cada decisión requerirá un tipo de información, ¿vale? Cada estrategia un tipo de información que hay que definir.
pero sobre todo que la sobreinformación no ayuda. No Lo que ayuda. hace es dispersar y confundir en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, otras cuestiones que nos hacían es las decisiones estratégicas son de suma importancia y deben ser acordadas y asumidas por todo el equipo directivo. Asumir el compromiso y trabajar de forma unánime en su consecución. Por tanto, desde este punto de vista, la información que se precise para la tranquilidad y seguridad de todos debería ser aportada. Es decir, no nos vale cualquier decisión y yo decido y mando en mi empresa. Está muy bien, ¿vale? Nadie va a discutir quién es el propietario y quién es el que manda. Pero es aconsejable que nos rodeemos de un equipo suficientemente talentoso o como mínimo que tenga la voluntad de crecer y aprender y mejorar, ¿vale? Para llegar a formar parte de esa decisión. ¿Con quién deberíamos contar entonces con la toma de decisiones, Laura? Pues está claro que con todos los implicados en la estrategia, que debería ser todo el equipo directivo, porque una decisión estratégica compete a todas las áreas de la empresa, ¿vale? Por otro lado, también se debería contar con algún profesional externo, esto lo recomiendo para que aporte una información y un valor objetivo de la decisión. En ocasiones ocurre que el entusiasmo, ¿vale? Nos vamos creciendo y la motivación nos deja ver no nos deja ver la auténtica realidad, ¿vale? En consecuencia, por tanto, una visión externa siempre es conveniente. Efectivamente, la visión externa y rodearse de un buen equipo que tenga calidad suficiente para ayudar en el apoyo, que comparta también la estrategia de la empresa. La estrategia, decíamos antes, que no es una cuestión solo de empresario, es de la empresa. La empresa es algo más que el empresario. La empresa es la suma de las personas que están dentro de esa empresa. El empresario puede ser el capitán de ese barco, pero un capitán sin tripulación va muy poco lejos, ¿vale? Y aquí, tanto Santi como yo, que somos un poco marineros, sabemos que sí, que navegar en solitario es muy bonito y tal, pero vamos, que los riesgos se multiplican por no sé cuántos miles, ¿vale? Entonces siempre es mejor que una tripulación en la que confías, ¿vale? En la que sabe cómo tienes que funcionar. Si no, nos podemos encontrar un gran problema. Otro empresario os comentaba que encuentra dificultades para hacer un seguimiento efectivo de la decisión. A ver, esto es muy importante. Y a ver, quiero explicarme con total claridad. Hemos de pensar que nuestra organización trabaja por sus motivaciones, no por las nuestras. Es decir, a nosotros, evidentemente, en un comité de dirección o cuando transmitimos una orden, una directriz, pues ese empleado, lógicamente, nos va a poner la mejor cara y nos va a decir que lo va a hacer con toda la ilusión del mundo. Pero ¿qué va a suceder? Que así como nosotros cuando acabamos a las 6 de la tarde y vamos hacia casa seguimos pensando, el empresario o la empresaria sigue pensando en esos temas, esa persona cuando sale está pensando en la actividad extraescolar del niño y en dónde va a comer el sábado. ¿Qué quiere decir? No podemos dar nada por supuesto. Igual que cuando tenemos hijos adolescentes no puedes pensar nunca, el mío no, el tuyo el primero. Pues aquí lo mismo. Si no hay un seguimiento, por mucha confianza que tengamos, repito, no estoy hablando de actitudes buenas o malas, no, es humano. Si no tenemos un seguimiento de todas esas directrices, todo ese camino que queremos seguir, un seguimiento organizado, un seguimiento motivador, de acuerdo, pero tiene que estar ese seguimiento. Si no tenemos tiempo para ese seguimiento, nos lo tenemos que buscar, porque es igual o más importante que la decisión que podamos haber tomado. Sin duda. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, ¿no? Un empresario nos comenta que tiene grandes ideas de crecimiento, pero no encuentra la forma y el momento de ponerla en práctica, porque el día a día le absorbe. Bueno, que aquí encontrar el tiempo no es fácil, ¿vale? No es fácil, pero tenemos que parar. Tenemos que parar y tenemos que saber priorizar, ¿vale? En esto podemos ayudarle desde la consultoría, incluso valorar el coste de lo que sería no tomar la decisión. Es decir, qué ganas y qué pierdes por no hacerlo, ¿vale? Invertir tiempo siempre es ganar, esto sin duda. Es decir, cada vez que y hay momentos en los que las empresas, cuanto mayor saturación hay, mayor tiempo hay que parar para poder hacerlo mejor. Está claro. O sea, la inversión de tiempo, o sea, si tenemos si el día a día nos devora y empezamos a las 7 de la mañana y son las 8 de la tarde y analizamos qué hemos hecho durante el día y la conclusión es, soy bombero, ¿vale? Soy bombero, llevo todo el día apagando fuegos, algo hacemos mal. Algo hacemos mal. Está claro. Es decir, porque no puede ser. Es una situación que no se puede sostener en el tiempo. No, es que acabaremos enfermos, seguramente, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque es que el día a día, o sea, un empresario no está solamente para, oye, es que si falta Manolito, el jefe de almacén, tengo que coger el toro y cargar el camión. Es que tengo que llevar yo mismo el camión al cliente. Es que
No, es que eso quiere decir, sea una emergencia, todos estamos disponibles, hay que poner tantos brazos como sean necesarios. Pero es obvio que si esa situación se repite con el tiempo, pues hay que pensar alguna solución, no sé, alguna solución correctiva, ¿no? Algo preventivo. El valor añadido de esas acciones de la empresa es el queso, Claro. no tiene otro. Nosotros decimos que el jefe de almacén o el mozo de almacén más caro de la empresa es el empresario. Sí. O sea, cuando el gerente está llevando el toro, es el mozo de almacén más caro que puede tener su empresa. Por lo tanto, oiga, no hagan eso, ¿vale? Si tiene que hacerlo por una necesidad, oiga, a partir de las 8, que ya están en su tiempo libre, ¿vale? Ya no son gerentes de la empresa, pueden dedicarse. Hay gerentes que les gusta, es que yo me entretengo y cuando voy con el toro me relajo y tal. Oye, perfecto, pues adelante, pero a partir de las 8. Hasta las 8 trabajamos de gerentes. Cada uno tiene que hacer su función. Y hay que buscar el tiempo para gerenciar la empresa. Y la obligación de un empresario, de un gerente, un director general, es que su empresa vaya al rumbo que él desee. No que la empresa le lleve al rumbo que quiere la empresa o el mercado y tal, si nosotros debemos dominar. Es decir, volviendo un poco a la que hacíamos antes de la navegación, ¿vale? Evidentemente, un barco velero, un capitán, se enfrenta a las corrientes, a las mareas y al viento. Pero, evidentemente, el saber maniobrar tu barco para llegar a tu destino es la función del capitán. Y contra esos enemigos hay que luchar. Sí, porque no se van a apartar. No, Esos están. O si no, te llevará el viento donde tú quieras donde el viento quiera ir. Si quieres ir a Mallorca, aparecerás en el Golfo del León. ¿Vale? Y última pregunta. Nos decía un empresario, dice, nunca he hecho un plan estratégico, ¿por dónde empiezo? Bueno, lo primero es conocer muy bien el mercado en el que nos movemos y saber si nuestra empresa, los miembros que la integran, están preparados para el reto que se avecina. Nosotros utilizamos el DAFO, que hemos comentado antes, que conviene realizar normalmente para saber dónde estamos, hacia dónde queremos ir, qué dificultades podemos encontrar, es decir, aquello que decíamos antes, debilidades, amenazas, oportunidades, fortalezas, ¿vale? Es el camino que debemos seguir. Si eso no lo hacemos, si ese ejercicio no lo hacemos, nos encontramos seguramente pues un poco perdidos y damos pues eso, hacia donde el viento nos lleve, ¿no? Y que no siempre es donde queremos ir, bueno, normalmente no es donde queremos ir. No, seguro. ¿Vale? Excepto que venga de popa y queramos ir hacia allí, entonces sí. Y aún así. Bueno, repito, si le ha quedado alguna duda, acabamos aquí. Si le ha quedado alguna duda pues, y quisiera ampliar información, pues recordamos que tiene a su disposición el correo consultas@cd.es para cualquier tema que deseen comentar, no solamente lo que hemos tratado en este webinar, ¿vale? También tiene a su disposición, pues seguramente, a sus asesores empresariales, business coach, o consultores o nuestro equipo de back office que atenderán sus consultas. Vale, aprovechamos el momento también para indicarles que para el proceso de formación de temas económicos, financieros de su equipo o a nivel comercial, a nivel operativo, estratégico, CD cuenta con su propia escuela. Le llamamos Empresa 360 formando empresarios, que no solamente está dirigida a empresarios, sino también al equipo de la empresa. Y está creada fundamentalmente para formar a los empresarios y a su equipo en las necesidades de su empresa. Y acompañarlos en la aplicación de procedimientos indicados durante el curso. Es decir, nuestra escuela como tal está diseñada y pensada para trabajar con la gente, con los empleados, con el grupo de esa empresa en concreto. Es decir, trabajamos en cada sesión, trabajamos única y exclusivamente con una empresa. Única y exclusivamente con un empresario o con un equipo de ese empresario. Cada empresa es diferente. Efectivamente. Entonces, esto sí es verdad que hay escuelas que hablan del método del caso. Nosotros sí también hacemos del caso, pero de su caso, que es muy diferente. No hablamos de cualquier caso. O sea, está muy bien cuando hablamos de supermercados hacer el ejemplo de antiguo Prica o Carrefour actualmente, pero nosotros no hablamos de eso. Hablamos del supermercado que usted lleva, o hablamos de su empresa de distribución, o hablamos de su empresa de producción de moldes, o de plásticos, o lo que corresponda en cada caso. Y de su familia, que normalmente es la que está además en la empresa y que es el elemento que a veces es diferenciador, ¿no? En muchas ocasiones. Bueno, le damos las gracias por su asistencia y por su tiempo, por su atención y por su paciencia. Y esperamos que haya sido informativa, haya sido de su interés, a su agrado. Y bueno, y antes de despedirnos del todo, les pasaremos una pequeña encuesta de 4 preguntas para que nos den su opinión sobre la ponencia y por supuesto pues nos indiquen de qué temas les gustaría tratar en las futuras ponencias. Les recordamos que es una vez al mes. Nos encontramos aquí para hablar de temas. Gracias Santi, gracias Laura, gracias también a Eva que está aquí ayudándonos, y al personal de productora y Gerard que nos ayudan aquí también con el tema de la producción, ¿vale? Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias. Adiós.